tierra, sus orígenes, los avatares que a lo largo de la historia han convertido a los saguntinos en lo que somos, en cómo pensamos. ¿Esto es música de fondo? Es un móvil, pero... Ah, en cómo... Decía yo que era acompañamiento musical. A lo largo de la historia, ¿cómo a lo largo de la historia han convertido a los saguntinos en lo que somos, en cómo pensamos y en cómo nos sentimos? El centro arqueológico ofrece a sus socios, a sus amigos y a todo Sagunto un ciclo de conferencias anuales. Es ya una tradición, cuando comienza el año, nos reunimos en esta casa para hablar de nuestra historia. Hoy presentamos la 7ª edición de este conjunto de estudios, llevados siempre de la mano de los mejores especialistas en cada materia y bajo el patrocinio del excelentísimo ayuntamiento. Hemos estudiado el Sagunto romano, con mayor detenimiento en el Bajo Imperio. Hemos visto el Morvedre medieval desde las perspectivas islámicas, judía y cristiana. Hemos entrado en la época de las Germanías, alrededor del siglo de oro de nuestro reino. Y el pasado año nos aproximamos al Sagunto más cercano, al Sagunto del siglo XIX, a la época marcada por la Guerra del Francés. De todas estas épocas nos han hablado expertos en su materia, que nos han dibujado un Sagunto que muchos de nosotros teníamos en la penumbra. Este año abrimos un nuevo registro en esta serie de conferencias. En lugar de ceñirnos a una época precisa, a una época de nuestra historia, queremos estudiar diversos aspectos diferentes, distintas actividades que tuvieron lugar en esta tierra y que ha dado lugar a cómo es. Queremos saber cómo era el Sagunto en tiempos romanos, cómo se movía su moneda, cómo escribía, cómo hablaba, qué fiestas tenía. Esto, de alguna manera, es lo que hemos pretendido en este ciclo. Estudiaremos hoy cómo se movían los antiguos saguntinos, cuál era su moneda, qué pagaban y cobraban, qué ha quedado de ello dentro del gran círculo del Mediterráneo, cuál era su patrimonio numismático. En las siguientes conferencias estudiaremos su patrimonio epigráfico, libro abierto de nuestra historia, y finalmente nos acercaremos a su patrimonio festivo. Son 3 aspectos fundamentales para conocernos a nosotros mismos, de dónde venimos y quizá a dónde vamos. En la conferencia de hoy que comenzamos trataremos de temas numismáticos. Del tema numismático y de la historia monetaria de Sagunto. Para ello, para estudiarlo, nadie podría hablar mejor y con más conocimientos que el profesor Pere Pau Ripollès, padre nutricio de los estudios numismáticos hispánicos mediterráneos, diría yo, en general, y de la ceca saguntina en particular. Pere Pau Ripollès, maestro y amigo, nació en Castellón hace ya algunos años y es catedrático de arqueología en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Valencia. Doctor en Historia desde 1982, ya desde sus primeros años universitarios se infectó de los venenos del mundo clásico y de sus monedas. Buena prueba de ello es que ya su primer trabajo, su tesis doctoral, versó sobre la circulación monetaria en la tarraconense mediterránea y desde entonces no ha parado. Muchas han sido sus publicaciones, de las que solo citaré, por cuenta nuestra, una únicamente. Pero todas están a disposición del estudioso y del menos estudioso en esa ventana tecnológica que es Internet, en donde las obras de Ripollès no son algo estático, sino son seres vivos que se actualizan a sí mismos constantemente, añadiendo y poniendo al día los nuevos hallazgos numismáticos. Muchos han sido sus proyectos, las becas obtenidas, centradas siempre en el mundo arqueológico y en el ámbito del Mediterráneo. Ha investigado en el British Museum de Londres, en la American Numismatic Society de Nueva York, en el Museo Nacional de Economía de Estocolmo y en la Universidad
Universidad de Bolonia, que envidia. Es miembro y director en muchos casos de los consejos de redacción y de las principales revistas numismáticas españolas y europeas. Dentro del mundo de la numismática tiene todos los premios. Destaquemos la medalla Royal Numismatic Society de Londres, concedida en el 2016, la más prestigiosa en ese campo y de la que ya dimos cuenta en el número correspondiente de nuestro ARSA. De la moneda clásica lo sabe todo, absolutamente todo. Verdaderamente es un referente imprescindible y único. Los estudios sobre la numismática ibérica, griega y romana no son comprensibles para bien o para mal sin las aportaciones del doctor Pere Pau Reyes. Un maestro a todos los niveles en este campo misterioso que es el conocimiento de la cara y de la cruz de nuestro patrimonio monetario. Sabe de monedas más que San Mateo y eso que aquel era recaudador de impuestos y santo. Al reconocimiento de su gran saber contribuyó la publicación de su completísimo estudio sobre la ceca de Arce Sagunto, el mejor y más completo estudio realizado hasta hoy de una ceca hispánica. Nos sentimos, el Centro Arqueológico, de alguna manera solidarios y orgullosos de esta obra, ya que su publicación se debe en buena parte a la obstinación y cabezonería de la anterior presidenta de este Centro Arqueológico, María Verga. Y tampoco olvidamos que a esta magna obra contribuyeron algunos de los socios del Centro Arqueológico aportando materiales. Nuestro centro como institución y algunos de sus socios, entre ellos cabe señalar a Sergio Berta. No quiero hacer más juegos florales, tan solo resaltar, por si no ha quedado claro, que en su materia Pere Pau Ripollés es sencillamente un sabio. Un sabio sencillo y accesible, que siempre ha estado abierto y continúa estándolo a dar un consejo y sobre todo a hacer un favor. Nunca ha declinado una invitación ni de Sagunto ni del Centro Arqueológico. Siempre ha colaborado con pasión y desinterés en aquello que le hemos solicitado. Muchos saguntinos, diría yo que la mayoría, hemos visto 1000 veces las monedas ibero-romanas de Arce, pero salvo algunas excepciones, no hemos sabido valorarlas, ni muchas veces ni siquiera reconocerlas. Pere Pau sí lo ha hecho. Pero ya hay bastante de sueños y de dolores del alma. Vamos a lo que importa, señoras y señores, que Pere Pau nos hable. Gracias anticipadas por tu presencia y por tu ministerio. Tienes la palabra. Bien, buenas tardes. Antes de comenzar, pues quiero primero agradecer las amables palabras del director, del presidente del Centro Arqueológico Saguntino y a los organizadores también en su persona, lo cual pues, quizá dé a entender un poco que somos buenos amigos y que pues de alguna manera le puede esa estima que desde luego tiene hacia mí, y de alguna manera tengo que reconocer que llevo muchos años visitando Sagunto. Solo decir que mi primer trabajo sobre Sagunto fue la catalogación de las monedas del museo, que entonces estaba bajo la tutela de Facundo Roca, al que me llevó el profesor Martín Amaro en el año 1978. Desde entonces, la verdad es que siempre he continuado viniendo porque siempre he tenido muy buena recepción por parte de la gente de Sagunto y de su interés porque su patrimonio numismático viera la luz y se valorara como es. Es cierto que cecas, producciones monetarias como las de Sagunto, no hay, o si hay, están al mismo nivel de las cecas a las
evoluciones más importantes que ha tenido la antigüedad de la península ibérica. Por tanto, les agradezco la presentación y la invitación para hablarles sobre un tema que cuando se me propuso no quería volver a incidir sobre lo que es la historia monetaria de Arce Sagunto, sino ver un poco cómo Arce Sagunto participa y de alguna manera hasta lidera algunos modelos monetarios que se produjeron en la península ibérica durante la antigüedad. La conferencia va sobre monedas y lo primero que hay que decir es que la moneda es un objeto cotidiano, tan cotidiano que muchas veces no nos preguntamos si las imágenes que hay aquí corresponden, diríamos, qué narrativa, qué programa iconográfico y de mensajes tienen las monedas en la actualidad. Las tenemos en el bolsillo, pero las miramos poco. Pero la moneda nos ha acompañado a lo largo de 2.650 años. Es decir, las primeras monedas aparecieron en el 625 a.C. y llegaron a la península ibérica en el 515, a Sagunto aproximadamente en el 350. Hemos de tener en cuenta que Sagunto, la península ibérica, está en el extremo occidental del Mediterráneo, lo que en términos del oeste diríamos el Far West, es decir, las cosas llegan, pero siempre llegan con un cierto retraso. El periodo en el que se inscribe la producción monetaria de Arce Saguntum oscila entre el siglo IV y la época imperial. Pero nosotros nos vamos a centrar en el título de la conferencia, que es Imagen y Autoridad. Estos dos conceptos de imagen y autoridad están íntimamente relacionados. ¿Por qué? La autoridad se manifiesta a través de los diseños. Desde el inicio de la producción monetaria, desde la invención de la moneda, la acuñación ha estado siempre en manos de la autoridad, en manos del poder, esté representado por quien lo esté. Es decir, en el mundo antiguo la autoridad está representada por un rey o bien está representada por la propia ciudad. Y en el caso de Sagunto vamos a ver que es la propia ciudad, la institución pública la que digamos, está detrás de toda su producción monetaria. Para entender mejor el contexto en el que se encuentra Arce Saguntum y la elección que hace de los diseños en sus monedas, es interesante e imprescindible, diríamos, el conocer cuál es el modelo que está vigente en la antigüedad, en un momento paralelo a la producción monetaria de Arce Saguntum. El modelo monetario griego está basado, desde el punto de vista de los diseños, en la iconografía mítica. Es decir, las monedas griegas emplean desde el principio diseños que se relacionan con el mundo religioso o con el mundo mítico. Aquí en esta moneda podemos ver, es de Corinto y se puede ver que tiene en el anverso un Pegaso y en el reverso la diosa Atenea.
la mitología dice que la diosa Atenea le reveló a Belerofonte el freno de caballo para domesticar Belerofonte, y eso se produjo en Corinto. Corinto, a lo largo de toda su historia, tendrá como diseños característicos el modelo religioso. Lo mismo sucede en Atenas. Atenas tiene en el anverso la diosa protectora de la ciudad y en el reverso tiene el mochuelo, es decir, no es un búho, es el más pequeño, Arcena noctua, que se llama. Pues este diseño se mantendrá a lo largo de toda la producción monetaria de Arcesamundo. Los diseños del mundo griego, aparte de los diseños de carácter mítico, también emplearon diseños que llamamos parlantes. Quiere decir que el diseño, la fonética de ese diseño coincide con el nombre de la ciudad. Esta moneda es de Leontini. León en griego es león y la ciudad se llama Leontini, que es o cuál es el diseño más apropiado para una ciudad que se llama Leontini como emblema, como diríamos escudo de la ciudad. Pues ahí se puede ver el león, que es el emblema que utilizará en la mayoría de sus diseños. El modelo religioso griego va a alterarse a partir de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista un gran imperio y es consciente del gran poder que tenía comparado con los sistemas institucionales griegos de ciudad-estado. Por muy grande que sea una ciudad, nunca puede rivalizar con un imperio, porque el imperio es el conjunto de cientos de ciudades y el potencial es mucho menor. Cuando muere Alejandro Magno, su territorio queda dividido entre los reyes, entre sus gobernadores, que él pone en los diversos territorios. Pero ellos se dan cuenta de su gran poder y comienzan a retratarse en las monedas, cosa que nunca se había hecho en el mundo griego. En el mundo griego, en un sistema de ciudades de Estado, con magistrados que se renuevan anualmente, los personalismos no caben, y tampoco cabe el retrato de una persona viva, no sea que asuma el poder y que instale o instaure una tiranía o un régimen monárquico. Pero esta pieza, que es de Ptolomeo, es el primer monarca griego que se retrató en las monedas. Y se retrata con el título de Basileos. Ahí se puede ver, Basileos, rey. Y la palabra Basileo lo que implica es que es rey por la gracia de Dios. Y de ese modo ellos aparecen en las monedas, justifican su aparición en las monedas porque son elegidos por la voluntad divina y por lo tanto son merecedores de ocupar el espacio que en emisiones anteriores en otras ciudades ese espacio ocupa la divinidad, el retrato de la divinidad. Este modelo de retratos, este modelo monárquico, se difunde hacia Occidente, porque en Occidente se crean algunos reinos más pequeños, más modestos, como el de Siracusa, donde primero Gelón, y ahora en esta imagen que estáis viendo es de Hierón II, se retrata como un rey, como se retratan los reyes helenísticos, con una diadema en la cabeza. Y además podemos ver
se nombra como Basileos, es decir, rey. Más hacia occidente, en la península ibérica, es posible que los cartagineses, cuando invaden la península ibérica, en sus acuñaciones se muestren retratos, pero son anónimos, es decir, no hay leyendas. Entonces juegan a la ambigüedad. Son monedas donde aquí vemos que es Heracles, Mercat, pero en realidad es probable que se esté retratando a Aníbal. Este modelo de, primero, imágenes tomadas del mundo mítico, luego las monedas que toman los retratos de los gobernantes, se ve truncada por Roma, porque Roma es una república, y en una república no caben retratos de personas vivas, porque la república tiene un concepto de poder asambleario o senatorial, es el Senado el que decide las cosas, tiene magistrados que son colegiados, que quiere decir que uno tiene el poder de veto a la otra persona, y ese modelo romano, que deriva del modelo griego mítico, porque esta es una moneda romana, una didracma, donde está, ahí podemos ver una Atenea, y luego la victoria, la Nike griega, pero victoria en el mundo romano. Este modelo es el que se va, o que vamos a ver, instaurado en la península ibérica y en las acuñaciones, de las cuales, como ya he dicho, Arce es un exponente porque tiene una narrativa propia, tiene una epigrafía propia, inicial. Lo que hay que señalar es que la península ibérica está formada por una gran variedad de pueblos, está formada por una gran variedad de pueblos que de alguna manera dan una idea de la diversidad de posibilidades que tienen las monedas de apariencia, pero siempre en el mundo ibérico los diseños van a proceder o van a ser deudores del modelo griego religioso, mítico. Y las ciudades, lo que acuñan, se puede, digamos, incluir o agrupar en tres grandes bloques en función de esos diseños: la multiplicidad, la singularidad y la uniformidad. Avanzo que Arce entra dentro de la singularidad, es decir, ya veremos cómo sus diseños dentro de esta exposición son obviamente singulares y digamos de primer nivel. Dentro de la península ibérica, la multiplicidad de tipos la encarna Emporio. Y la encarna Emporio porque utilizó en sus monedas, podemos decir, todos los personajes del panteón griego. Aquí tenemos a Queló, que es una divinidad probablemente venerada o que formaba parte de la idiosincrasia y de la cosmología de Arce Saguntum. Este es Aqueló, un toro con cabeza humana barbada. Tenemos en la parte de la izquierda a Apolo, la derecha a Gorgona. La parte de la izquierda es Atenea
con el casco de Atenas, tipo ateniense, redondo, a la derecha el mochuelo. Aquí a la izquierda otra Atenea con otro tipo de casco, un casco corintio y un jinete. Esta es el mayor exponente de una ciudad que no se casa con un tipo, en estos momentos, con un tipo único de diseño como han hecho otras ciudades. Esto es debido a que Ampurias, que es de donde proceden estas monedas, Ampurias era una colonia focense y en el mundo focense lo que impera es la variabilidad de tipos. Es decir, cada emisión elige un tipo distinto del anterior. Eso es lo que explica esa moneda. Pero desde los años 300 a.C. aproximadamente, los diseños comienzan a singularizarse. Quiere decir que las ciudades desarrollan una narrativa propia en los diseños de las monedas y además se convierten en su emblema, en aquello que las define. Un ejemplo de esta singularidad lo tenemos, por ejemplo, en Rosas, en Rode, donde se puede ver a la izquierda una cabeza femenina, quizá Artemis o Aretusa, y en la parte de la derecha una rosa. Eso que se ve, esos círculos ahí que parece una descomposición, en realidad es una rosa tal cual se ve ahí. Lo que sucede es que en Rode se inventa un diseño singular, porque el botón central es el tallo, la parte de dientes de sierra, están los sépalos, y lo que es redondo son los pétalos. Es la misma composición, pero fijaros qué cosa más singular, el mostrar una rosa que en realidad no parece una rosa. Es decir, si se mira bien, lo es. Esta es Rode, acudirá siempre con esta tipología. Otra tipología singular es el Pegaso en la colonia griega de Ampurias a partir del 300. Es un Pegaso donde lo singular es que, y no tiene explicación, es que la cabeza del caballo de Pegaso es una persona que con los brazos, las manos, se toca la punta de los pies, como se puede ver aquí en este otro detalle. Totalmente singular, es decir, no se ve en ningún otro sitio. He dicho que Arce es una de esas ciudades que tiene una narrativa propia, porque llama la atención la cantidad de retratos que tienen o que personifican a Heracles, a Hércules, y el toro con la cabeza humana barbada, que es el que estamos viendo aquí. Esta es una narrativa seguramente que se vincula en primer lugar porque sabemos por las fuentes clásicas que Heracles fue el fundador de la ciudad. Es decir, Arce fue fundada por Heracles, Hércules. Además sabemos que Heracles luchó contra Aquiloo, que es el que está ahí representado, y que en esa lucha que vence, luchan por la mano de Yanira. Es una divinidad fluvial, que es la personificación de los ríos. Sin duda, el río Palancia, la ciudad fundada por Heracles, el toro, que es el que está ahí en esta
digamos, narrativa, porque es seguro que el río es fuente de riqueza, pero también cuando se desborda y demás, debía de dar miedo a los habitantes de la ciudad. Que Heracles en Sagunto es una divinidad fundamental y que fue muy conocida en el siglo III a.C., también lo pone de manifiesto la ciudad de Shatíva, que elige también la figura de Heracles para retratarlo en sus monedas de finales del siglo III. Otra de las ciudades ibéricas que crea un modelo y lo mantiene a lo largo de casi 250 años, con muy pocas variaciones, es Utiquesquén, que es la población indígena ibérica que estaba situada al lado de la colonia griega de Emporio, que utiliza siempre la cabeza de Atenea y el Pegaso. O, por ejemplo, otra ciudad similar es Cástulo, que utiliza la esfinge en el reverso. La esfinge es un animal mítico, es un híbrido porque está formado por la cabeza humana, por un cuerpo de león y alas de ave. Es decir, es una divinidad que procede del mundo oriental, pero aquí seguro que en Cástulo tiene un valor cultural de primer orden. Y siguiendo en esa línea de ciudades singulares, pues pongo aquí una moneda de la ciudad de Oulco, en Porcuna, está en Jaén, donde Oulco fue una ciudad en la que la agricultura fue la fuente de riqueza más importante de la ciudad, y de ahí que a lo largo de toda su producción el arado y la espiga sean elementos que están siempre, podemos decir, omnipresentes. En la península ibérica, el mundo púnico no se diferencia en nada del mundo ibérico, del mundo celtibérico, de los contestanos, letanos y ercadones. No se diferencia en nada porque mantienen el modelo religioso mítico para su diseño. Esta es de la isla de Ibiza, es una dracma que tiene en el reverso, en la parte de la derecha, el dios Bes. Bes es un genio protector, diríamos, grotesco, pero que es un benefactor de los hogares, porque se ocupa de librar de serpientes venenosas a los hogares. Y podéis ver que se retrata, tiene en una mano un martillo, una maza, y en la otra mantiene una serpiente. Esto que se ve es una serpiente, está matando una serpiente. Este será un diseño de la isla de Ibiza que va a perdurar a lo largo también de toda su producción. Son ejemplos de ciudades como Gades, Cádiz, donde en Cádiz estaban las cenizas de Heracles. Había un santuario oracular de Heracles. Y además Cádiz debe su riqueza a la industria de salazones. Y lo que está ahí representado es un atún. Es decir, hay un mundo, diríamos, que cuando a la hora de elegir su diseño,
diseños los eligen o mejor, para ilustrar la narrativa mítica que está en vigencia en la ciudad, porque no olvidemos que los diseños son, digamos, competencia de la autoridad, del poder, y son las ciudades, en este caso, quienes deciden qué colocan y qué leyendas, qué diseños eligen y cómo van a representar digamos, un relato que se refiere a la mitología de la ciudad. Bueno, esta que vemos aquí es para representar que hay otro modelo a la hora de la elección de los diseños, que es la uniformidad, y que de alguna manera es difícil de entender porque implica que las ciudades no valoran la diferenciación que les proporciona acuñar moneda con diseños propios, sino todo lo contrario. Su intención parece ser la de integrarse en un conjunto, en una circulación monetaria, y lo que intentan es algo así como la unificación, algo así como, no diríamos que es el euro, pero básicamente hay algo detrás que les empuja a copiar el diseño más extendido en el entorno en el que se encuentra la ciudad. Este es un ejemplo de eso que estoy diciendo. Todas las 4 monedas son de diferentes ciudades, pero todas tienen un retrato masculino y debajo un jinete, en este caso con palma. Lo único específico es la leyenda. La primera dice Eusti, la segunda dice Iltirkesken, Yeso y Iltirta. En esta otra imagen son denarios del mundo ibérico. Se puede ver que sucede exactamente lo mismo. Todo cabezas masculinas en el anverso y jinetes con lanza en el reverso. Si pensamos que en la antigüedad y hasta hace pocos siglos el nivel de alfabetismo era muy elevado, es decir, solo sabían leer las élites, ¿cómo un usuario podía distinguir a qué ciudad pertenece cada uno de estos denarios? Cada uno de una ciudad: Borstar, Turiasu, Secovilques y Arecorata. Son ciudades distintas, pero tienen todas en común que a la hora de fabricar las monedas las hacen todas iguales. Algo que, como he dicho, no sucede en Sagunto, donde los diseños son muy variados, con la única excepción de los divisores, de las monedas de las que veremos alguna, las que llevan un pecten, una pichina en el anverso y un delfín en el reverso. Son los conocidos como cuadrantes, porque Arce es un puerto, una ciudad portuaria de primer orden, y esa moneda es la que sirve para pagar las pequeñas transacciones, el día a día de aquellas personas que no crean bienes de consumo, es decir, artesanos, estibadores, carpinteros, todos los que están alrededor de ese mundo de la navegación, de las importaciones y de las exportaciones.
hemos dicho que la autoridad, es decir, los senados de las ciudades, las asambleas, son los que crean o diseñan o piden qué es lo que el redactor ha de hacer. Y también les mandan qué leyendas, o deciden qué leyendas van a poner. Y las leyendas que forman parte de ese diseño son las que, de alguna manera, de mejor forma definen la autoridad. Es decir, ¿quién está detrás de una moneda? ¿Quién la manda a acuñar? En el mundo helenístico, de los reyes helenísticos, era importante mostrar quién es el que paga, porque el que paga es el que manda. Por lo tanto, la importancia de tener el retrato del rey deriva de que quiere hacer saber a quienes reciben esa moneda de quién la reciben y a quién le deben obediencia, porque esa moneda básicamente está destinada al pago del ejército y el ejército es el que en realidad también sostiene al pueblo. Por lo tanto, las leyendas dan una idea de dónde está ese poder, o quién es el que emite, y también nos dan una idea de quiénes son las personas que están controlando la acuñación. La acuñación es una tarea sensible, porque a lo largo de la historia son muchos los fraudes conocidos por miembros del taller de acuñación. Son los que están más cerca del metal, pueden devaluar el metal, fundir con menos cantidad, con menos pureza de plata, si la moneda es de plata, o echarle más bronce, o más plomo y menos cobre y menos estaño. Por lo tanto, vamos a ver un poco qué es lo que nos dicen las leyendas sobre ese poder que aparece en la moneda. La forma habitual en el mundo griego de nombrar el poder que emite la moneda, hacer ver al usuario de quién es la moneda, quién es la autoridad, eso en el mundo griego se expresa con el caso gramatical genitivo del plural, es decir, para entendernos, la leyenda de esta moneda dice emporiton, y traducido al castellano diríamos moneda, sobreentendido, de los ampuritanos. Eso es la traducción de emporiton, de los ampuritanos. Es decir, el usuario, si sabe leer, verá de Ampurias, y no tendrá ninguna duda. Pues bien, esta fórmula de los ampuritanos es la que por primera vez en el mundo ibérico elige Arce. Es decir, Arce es la primera ciudad ibérica que acuña moneda en la península ibérica, y cuando lo hace está orgullosa de su, diríamos, de su personalidad, porque no elige el griego para nombrar o para sus leyendas, que otras ciudades en otros sitios el griego es una lengua vehicular, con lo cual podía haber puesto su nombre griego en las monedas, y elige la escritura ibérica, y elige el modelo griego de genitivo del plural, es decir, la leyenda dice arsesken, que no es ni más ni menos que la forma
griega, es decir, de los absetanos. Esa moneda dice de los absetanos. Deja bien claro cuál es su origen y a quién pertenece, cuál es su, digamos, procedencia. Esta forma de genitivo del plural es la que también aparece en otras ciudades ibéricas. Quien primero la usa es Arce, pero luego es una fórmula, obviamente por la influencia griega, que no muchas, pero sí algunas ciudades también emplean. En Cuenca, en la ciudad de Iniesta, se ubica Icaresquen, pero Icaresquen es la leyenda, el nombre, probablemente la ciudad se llamó Icares, pero sus monedas, en todas ellas, la leyenda es siempre Icaresquen, que vuelve a recordar a todo el mundo que la leyenda es de la ciudad de Icares. Ya he dicho que no son muchas, pero aquí hay algunas más. Iltirquesquen, Ausesquen, Ausesquen es Ausa, la ciudad de Ausa, y Ausa es Vic. Y la otra es Urquesquen, es decir, esa primera forma de nombrar o de poner la leyenda en las monedas para definir la autoridad emisora se extenderá, Urtiquesquen, igual, es decir, hay bastantes. Pero hay otra fórmula que nos da a conocer la autoridad emisora. Y esa otra fórmula deriva de la forma en la que los romanos nombraron el poder emisor. Esta es un audio romano, una estátera, que lleva en el anverso la cabeza bifronte de Jano y en el reverso un juramento. Pero lo importante es la leyenda. Podemos ver que abajo dice Roma. No dice Romanorum, dice Roma. Es un nominativo del topónimo, es el topónimo simple. Y ese topónimo simple lo encontramos en otras muchas ciudades. Arce en bastantes divisiones. Aquí tenemos una moneda de Kili y la otra es de Antirta. O Laura, es decir, son el nombre de la ciudad sin ningún tipo de sufijo ni de forma, digamos, relacionada. Osaiti es la forma, diríamos, pura, la forma, el nominativo del topónimo. No es un etnónimo, no es digamos, los habitantes de. Hemos de entender que, a pesar de que la forma sea el topónimo, las ciudades no se definen por el nombre de su ubicación, sino que las ciudades se definen por sus habitantes. Es decir, pongo por caso, los habitantes de Arce, los arsetanos, se podían haber movido a cualquier otro lugar, podía haberse movido a Pusol y la ciudad continuaría llamándose Arce.
No se llamaría de otro modo, porque lo que define a las ciudades son sus habitantes, no el emplazamiento. Este es otro ejemplo de topónimo en su forma pura, en forma denominativo del singular. Es Obulco. Podemos ver, es una ciudad bastante singular porque desde el principio sus monedas fueron bilingües. Es decir, utilizaron el topónimo Obulco latino y el topónimo en la escritura meridional ibérica y Polca, que es lo que pone en el topónimo puede estar en la forma pura o puede ir con sufijos, es decir, acompañado de palabras que van modificando de alguna manera o ampliando su significado. Esta es una moneda en la cual en la parte de la izquierda en ibérico pone Iltirta. Iltirta sería el equivalente a Roma, pero luego dice salir y luego van. Esto se traduce como salir, plata, van de Iltirta. Lérida, Iltirta. Es decir, el topónimo aparece en su forma pura, forma denominativa, pero acompañado. Y eso es algo que vemos también en bastantes emisiones de Ars Saguntum, porque de todas las secas de la península ibérica con escritura ibérica es una de las que más sufijos tiene en sus leyendas, más variedad de leyendas presentes. En esta podemos ver el topónimo, digamos, puro y un sufijo que es eta. Tenemos otras emisiones de arse, como por ejemplo ars quitar, que también quitar es un sufijo añadido del cual no sabemos qué es lo que debe de estar, digamos, modificando o debe estar informando, pero aparece en otras monedas como ese sufijo. Pero aquí podemos ver que dice arse eta. Eta. Lo encontramos también en una dracma de Saitabi, que tiene un golpe de cizalla para comprobar que por dentro continúe siendo de plata, lo cual da una idea de que lo importante no es tanto el diseño como su peso, y cuando hay duda no importa darle un golpe que se parte casi en dos, simplemente para ver el corazón de la pieza. Pues bien, la leyenda dice Saitabi eta. También lo encontramos en arse eta. ¿Cuál es el significado? Pues seguramente tiene que ser algo como dinero, plata, moneda, algún significado de carácter monetario. Otra información que aparece en las monedas y que está también acordada, decretada por el Senado, por el cuerpo, digamos, de gobierno de las ciudades, son las leyendas. Ellos deciden qué se va a poner y de qué forma. Y dentro de las leyendas aparecen también nombres de personas. De nuevo, hay que
esos antropónimos, en realidad son personas, son cargos, diríamos, de confianza de la ciudad. Porque sabemos, porque hay inscripciones de ciudades del mundo griego, sabemos que cuando una ciudad decide acuñar moneda, lo primero que hace es buscar a personas, y lo dice la inscripción, una de ellas en una ciudad de Tracia, dice que la ciudad nombra a una persona justa y devota. Es decir, las ciudades cuando deciden acuñar moneda, es seguro que Arce lo hizo así, cuando decide acuñar moneda, lo que primero hace es que nombra a dos personas, porque las magistraturas suelen ir colegiadas, podría ser que solo fuera una, no tenemos certeza, pero nombra a la persona que ha de ser responsable del metal, de que ese metal se convierta en moneda y de que la moneda tenga las características decretadas por el Senado de la ciudad. Por lo tanto, es un cargo de responsabilidad. Y, de nuevo, igual que Arce es diríamos, la ciudad que más variedad de leyendas tiene, también es una de las ciudades que más nombres personales en ibérico y en latín nos proporciona de toda la producción monetaria de la península ibérica. Esta es una pieza singular de Arce, donde hay una cabeza de caballo en el anverso y en el reverso el toro es muy pequeño, mide 9 milímetros, no llega ni a 1 centímetro. Está el toro con la cabeza humana barbada, pero la moneda está aquí porque la leyenda dice Ars Vicis. Ars Vicis es un nombre personal, Ars Vicis, un antropónimo. Luego tiene un signo que es T y luego equiar. Los filólogos han llegado a la convicción por la comparación de epígrafes en ibérico y en latín, como si fuera una pequeña piedra de Rosetta, de la cual la inscripción precisamente es de aquí, de la ciudad de Sagunto. Equiar es un verbo que significa hacer o hecho. Por lo tanto, la traducción, lo que nos dice esta leyenda de Arce es hecho por Ars Vicis. En las dracmas también se da este mismo antropónimo, es decir, hay una gran, digamos, variedad. Para que veáis un poco la complejidad, esta minúscula moneda de Arce, que esta mide 7 milímetros, fijaros, en la dificultad, una cabeza de caballo y además una leyenda que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 signos. La leyenda dice Ete Ban Ar. Y esa secuencia Ete Ban Ar se replica en el mundo epigráfico ibérico y se trata de una forma, diríamos, antroponímica. Es un nombre de una persona, Ete Ban Ar. No, en fin, no podemos ponerle, digamos, un
cargo desempeñaba, pero su nombre aparece en las monedas. Uno de los ejemplos más característicos y que además dan a entender que esas personas que están nombradas en las monedas son los cargos de confianza, son, diríamos, la autoridad competente en la materia de acuñación de la moneda, los que controlan la acuñación. En este caso, es una de las piezas más destacadas de la numismática saguntina por lo que representa y por la epigrafía. En la parte izquierda se puede ver un nombre, Balcacaltur, que se descompone en dos, Balca y Caltur, porque esas formas, la onomástica ibérica normalmente toma el nombre propio más el nombre familiar, por lo cual suelen ser asociaciones de palabras, de nombres diferentes. Y la otra dice Balcacaltur, que es también un nombre personal formado por dos segmentos, Balca, Caltur, y Cor, Vélez. Son los dos. Vélez es un nombre que aparece pues, en muchos, bastantes, digamos, plomos, bastantes plomos escritos ibéricos y testimonios de epigrafía. Esta he dicho que es una moneda de las que son, digamos, icónicas para Arce, porque además lleva en el reverso la proa de nave. Es Arce, junto con Cartella, que era una colonia romana, y junto con Sex, que es Almuñécar, son las únicas ciudades de la península ibérica que emplean la proa de nave, que de nuevo está en relación con el delfín, está en relación con el pecten, que es un emblema de Diana, el delfín de la navegación, el puerto de Sagunto y también lo que son las naves, el mundo comercial marino. Los nombres de personas no son muy frecuentes, por eso Sagunto destaca, pero aparece en algunas otras ciudades, no muchas, son bastante escasos y siempre aparecen ya a partir del siglo I a.C., en las otras ciudades. Ya hemos visto que en Arce aparecen a finales del siglo III. Es decir, es un momento, digamos, singular, porque es, diríamos, una premonitora, una adelantada de su tiempo por todo ese cúmulo de novedades que aporta en sus monedas. Pero otra ciudad que, ya digo, de ese pequeño núcleo de ciudades que incluyen onomásticas es Obulco. Obulco también ofrece nombres de dos personas, lo cual nos lleva a esa magistratura colegiada o ese cargo de responsabilidad colegiado en este caso. Y también tenemos muy pocos, pero algunos, en la ciudad de Saitali. Tenemos un Icortas, que también se descompone en Icor y Tas. Son dos partes de onomástica que encontramos también, como he dicho, en otras ciudades. Pero es seguro que en algunas emisiones de las cuales solo aparece letras, signos ibéricos, es posible que también esté
identificando a personas, diríamos, que se vinculan con el proceso de control de la población. Este es un pecten y un delfín en uno de esos cuadrantes que ya he comentado, que es, se acuñaron millones. Millones quiere decir, pues según cálculos, podrían acuñarse unos 6,5 millones de piezas como esta. Para una ciudad como Arce, que en el mundo antiguo las ciudades no tenían una gran cantidad de habitantes. Pues bien, en estas piezas, arriba del delfín se lee el signo K y el signo I. ¿Qué podía significar? Pues puede ser perfectamente un KI de la abreviatura de una persona, o podría ser la abreviatura de dos, una que empieza por K y otro que empieza por I. No lo sabemos, pero el hecho de que en época tardía encontremos monedas en latín que tienen nombre de dos personas, también nos hace pensar que esa posibilidad no se puede descartar. Con el paso del tiempo, esas leyendas que eligen los senados dan una idea de que la sociedad está evolucionando. La sociedad cada vez adopta más y más formas de vida romanas. Las élites cada vez saben más latín y cada vez se van asociando más al poder romano. Por ello, a partir de principios del siglo I a.C., los nombres personales comienzan a aparecer en latín. ¿Qué quiere decir? Que son forasteros que llegan y que desplazan al poder, digamos, nativo. Probablemente no. Son nativos que adoptan la onomástica latina. Hay documentos donde tenemos personas que se nombran con onomástica latina, Quintus, Servius, Emilius, y que dan la filiación, es decir, dicen de quién es hijo, y su padre tiene una onomástica ibérica. Hay un documento que es lo que se llama la Turma Salunitana, que es un documento de bronce donde dan la ciudadanía a jinetes ibéricos y celtibéricos que sirvieron como escolta personal, y al darles la ciudadanía nombran de quién son hijos y se ve cómo tienen una onomástica latina y sus padres tienen una onomástica ibérica, son ibéricos. Aquí, en esta pieza de Arce, es un tal Quintus Valerius, dice M. Marci Filius, es decir, Quinto Valerio, hijo de Marco, parece que diga. Esta persona está en un anverso y en el reverso la ciudad continúa llamándose Arce. Es decir, todavía se nombra con la toponimia en escritura ibérica. Pero en esta otra, que también es de una persona, un saguntino, que se llama Acilius, M. Marcus Acilius
quintus Popilius, es decir, hay, en este caso, son dos personas, M. Acilius y Quintus Popilius. Son las personas responsables de la población. Y, aunque la moneda no se vea bien, arriba se ve una A, el principio de una G, aquí, una G, y esto se llama S, dice SAG. Saguntum ya incluye la toponimia en forma bilingüe, arriba en latín y debajo en la toponimia ibérica. Pues bien, estas personas son miembros de la élite, con toda seguridad, de la élite saguntina, que en el proceso durante el siglo I van alterando la percepción de lo que fue la ciudad. La ciudad está entrando cada vez de forma más rápida en los modos de vida romanos. Adopta la toponimia latina, la forma latina, saguntum, y adopta también la onomástica latina. No quiere decir más que las élites cambian la nomenclatura. Están en un contexto en el cual el mundo ibérico va poco a poco desvaneciéndose, aunque Arce Sagunto será de las ciudades que más se enorgullezcan de su pasado, diríamos, nativo, indígena, ibérico, porque las transformaciones que se dan en la ciudad son transformaciones que se realizan con una cierta progresión y sirven las leyendas, en este caso, sirven para detectar ese progresivo cambio desde finales del siglo II a, digamos, mediados del siglo I, especialmente en los años 40, cuando, aunque eso se obvia muchas veces, Sagunto fue una colonia, es decir, tuvo un periodo de colonia, aunque luego fue un municipio, quiere decir que recibió también en los años 40 población foránea que integró en su ciudad. Hemos dicho que las leyendas dan nombres de personas. En muy pocos casos, pero en algunos sí, nos da nombre a la magistratura, al cargo que desempeñaron. Y dentro de los cargos que desempeñaron tenemos la edilidad, diríamos, sería el equivalente a un concejal en nuestro ordenamiento municipal, y también hay cuestores. El cuestor sería como el tesorero, es el cargo más apropiado para ocuparse de la administración del mundo. Pero hemos de decir que son muy pocos los cargos que se nombran. Es decir, no sabemos realmente en la mayoría de los casos qué es lo que se nombra en las ciudades, especialmente en Sagunto, donde sí que al final del siglo I los ediles fueron los que acuñaron moneda, en época imperial, los duumviros y los ediles. Pero en época, digamos, anterior a la era, cambio de era, las magistraturas que se mencionan son muy pocas. Para terminar, solo remarcar que la estructura de la producción monetaria de
Arce, como se habrá podido ver, encaja perfectamente en el modelo que hemos dicho religioso griego. Sus grabadores seguramente son griegos inicialmente, quizá luego algún indígena nativo oriundo de Arce podía haber aprendido el oficio, pero lo que quiero señalar es que Arce ocupa o adopta ese modelo, que Arce es dentro de ese modelo de las que eligen diseños singulares porque desean ser una ciudad en la que su narrativa sea, digamos, específica y que la moneda, en este caso, le sirve, como a muchas otras ciudades, como un escaparate, como un vehículo de difusión de sus ideas, que es lo que la moneda fue, porque debemos tener en cuenta que en la época no hay mucha iconografía, no hay muchas imágenes a la vista de las personas y que además la moneda siempre se ha utilizado como una forma de difundir las ideas que la ciudad o los monarcas consideraban más apropiadas. Y con esto termino mi intervención. Fundamental la moneda en Sagunto, que no podemos perder el patrimonio numismático que existe o puede existir en Sagunto, que se está creando una casa de Romeu, en donde tendría cabida un posible gabinete numismático. Tenemos monedas, no podemos perderlas. Tenemos numismáticos, el mejor, que nos pueden ayudar al respecto. Esto es un apunte. Bueno, por mi parte, desde luego estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Es decir, el patrimonio, lo he dicho antes, el patrimonio numismático de Arce, es decir, todo lo que Arce acuñó a lo largo de toda su historia es singular, especialmente en el mundo antiguo. Y ya digo que es de las secas más productivas, las que mayor cantidad de monedas pusieron en circulación, las que tienen una iconografía más variada y, bueno, pues, también es de las cortas y las respuestas lo largo que sean, pero las preguntas cortas, no manifestaciones personales, sino preguntas cortas. Al fondo, a la izquierda, eres el segundo. Para ti, es que no te veo. Sí, Paco, Paco. era una curiositat. Sí. No se pot saber en estimació que s'han encunyat 6 milions d'una moneda. Sí que és una estimació, però com se pot saber la quantitat? Com se pot? Sí. Requereix un estudi previ. Si sabem quants enculls tenim
moneda s'acunya a cop de martell. I un troquel dura 7.000, poden encunyar 7.000, 8.000 monedes, perquè s'han fet estudis per a veure què és el que dura un troquel pegant-li martellades damunt per a fer una moneda. Sabent el número de troquels identificats, hi ha programes estadístics, un molt simple. Està demostrat que tu tires a veure una moneda 1.000 vegades i sobre 500 t'eixirà cara i 500 t'eixirà creu. Això és una realitat, no és qüestió de màgia, és estadística. En 1.000, la meitat, 500, si tires 2.000, 1.000 una cara i 1.000 l'altra. En aquests programes estadístics se pot averiguar en relació als encuns coneguts i les monedes que tenim, quants encuns, quants troquels ens falten per conèixer. I es pot conèixer l'estimació del número total d'encuns utilitzats. I si sabem que cada encuny per terme mig pot encunyar unes 10.000, 12.000, 15.000 monedes, només cal fer una multiplicació d'això per la quantitat estimada de tal. I les estadístiques estan referendades per estudis d'encuns manuals. Vol dir, hi ha una... Si nosaltres s'ha fet o hem fet un estudi sobre xàtiva i identifiquem tots els encuns que s'han utilitzat i a partir de totes les monedes, si d'un encuny identificat trobem 7, 8 o 9 monedes que s'han fet en aquest mateix encuny, vol dir que aquest encuny està ben documentat. Si d'un encuny només ne trobem una, vol dir que se va trencar planta l'encuny o que se van encunyar menys monedes. I això és un poc el procés estadístic de... Quería hacer dos preguntas. Sí. La primera es, para tener un elemento de comparación, yo sé que usted defiende que Arce acuña en el 350 a.C. aproximadamente. Entonces, para tener una comparación sería Roma, sus primeras monedas, que creo que son de bronce, a es grave, ¿no? ¿Cuándo serían para poder comparar? Sería anterior. Anterior, Arce. Arce. Porque creo que este es un dato muy importante. Antes de Roma tengo monedas. Espera, te hago la segunda pregunta y luego ya... ¿Vale? Y la segunda es, hay un investigador que defiende que la primera representación del asedio saguntino está en un vaso de liria y dice que tiene identifica a Aníbal con un personaje que tiene un casco de lobo. Entonces, este investigador, uno de los elementos que utiliza para reforzar su idea es que aparece un lobo en un reverso. Pero yo creo que eso no lo defiende ningún numismático. Entonces, quería preguntarle esta segunda cosa, si me la puede aclarar. Vale, gracias. Gracias. A ver, la primera. Roma, hasta el siglo IV, es un corral de vacas. Es un pueblo que es agrícola, ganadero, y que solo se culturiza
cuando conquista el sur de Italia, cuando conquista la Magna Grecia. Cuando conquista la Magna Grecia se encuentra, baja hasta Nápoles, de Apóliton, baja a Nápoles y se encuentra con que allí, aquello es una ciudad, y baja hasta abajo y se encuentra Posidonia, es decir, un cúmulo de talento, un cúmulo de ciudades donde la moneda se utilizaba ya en el siglo V. Roma lo único que hace es usar el metal a peso, el bronce. Él sí, antes de eso, pues hay tesoros de acumulaciones de fragmentos de bronce que están por ahí y demás. Entonces, Roma comienza a fabricar moneda cuando entra en contacto con los griegos, que conquista a finales del siglo IV. Entonces, lo que hace Roma es que emplea grabadores griegos, las monedas que hace de plata las acuña en Nápoles, no las acuña en Roma, y las acuña siguiendo el patrón monetario de Nápoles. Es decir, porque él no usa el bronce y tiene unas unidades que es la libra, la onza, pero claro, la onza son 27 gramos. Es decir, no tiene experiencia ni tiene unos antecedentes monetarios. Entonces, las primeras sí se sitúan, las primeras monedas de plata se sitúan a finales del siglo IV, aproximadamente del siglo XX, pues depende de autores, pero más o menos. Quiero decir, en este caso Roma, pues, pero es que, a ver, las ciudades ibéricas están teniendo contacto con las ciudades sicilianas, con las ciudades, con la misma Nápoles, con ciudades del Mediterráneo Oriental, es decir, con Masaya, griegos, con Emporio, griegos, es decir, no es, como diría, no hay ninguna, diríamos, ninguna rareza que Arce, que está en un contexto helénico, pues acuña moneda y que lo va a hacer, lo va a acuñar muy tarde, que las primeras son del 625 y Roma empieza a acuñar en el 325. Estamos hablando ahí de 300 años que Roma estaba ahí bajo, digamos, casi bajo mínimos, pero luego sí coge fuerza y conquista el mundo griego del sur y los incorpora a su ejército, es decir, y absorbe eso. La otra cuestión del vaso, bueno, la pintura no tiene un detalle como para poder defender similitudes con algo que sea verosímil, que está representando a un personaje de la dinastía de los en la moneda hispano-cartaginesa, especialmente la de plata, retrata varios personajes o varios estilos, tiene varios estilos de retrato. Yo os he mostrado aquí el más joven, y más así, más señorial. Se cree que podría estar representando a Aníbal, otros a Asdrúbal, otros a Milca, el primer personaje que va con barba, que está representado también como Heracles, se piensa que podría ser Amílcar. Pero hemos de pensar que ellos vienen a la península ibérica enviados por Cartago, y aunque en el fondo lleven la idea de crear un reino helenístico en la península ibérica, que ellos tienen la idea
de conquistar esto y explotar los recursos, personas, mercenarios y también riqueza, metales y demás, ellos probablemente tienen la idea de consolidarse en el poder. Y de alguna manera, que es lo que está siendo la tónica en la época, es que esos gobernantes se retratan de la manera. En Sicilia se retratan, los reinos en Macedonia, en Tracia, Egipto, en todas partes los reyes helenísticos se están retratando. Por lo tanto, ellos que son conocedores de las conquistas de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno tuvo una repercusión en el mundo antiguo, es decir, las noticias corrían y en Occidente también llegan las hazañas de Alejandro y también llegan los reyes helenísticos, su poder, porque están también en contacto. En ese caso, lo más probable es que estén representando a miembros de la dinastía longobarda. Pero, por prudencia, no podemos el nombre, con lo cual no podemos asegurar al 100% que sean los retratos de la dinastía de los gobernadores. Lo que le preguntaba es que nunca aparecen asociados al lobo. Ellos, no. Y en Sagunto tampoco aparece en el reverso. No. El lobo en el mundo antiguo, aquí solamente aparece Miltirta, que tiene que ser una divinidad totémica, protectora, o bien está en relación con el héroe fundador de la ciudad, porque en las novelas del jinete, con lanza y demás, los retratos se cree que sería el héroe fundador de la ciudad. Todas las ciudades tienen, se crean una mitología, diríamos, fantástica, mitológica, sobre la fundación de la ciudad. Esto lo fundó, pues, eso le da, y además es que en el siglo III se puso bastante de moda el buscar las genealogías, digamos, de los orígenes míticos, divinos, etc. Entonces, no, sí que hay algunas que se interpretan como que el héroe fundador de la ciudad es asimismo el héroe que lucha contra el lobo, vence contra el lobo y libra a la ciudad, a la población de esos peligros extremos. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña reflexión. Una reflexión y después dos avisos. La primera reflexión, la única reflexión es que, como nos ha demostrado Pau y como tantas veces han predicado otros eximios estudiantes, historiadores, como el aquí presente Manuel Vera, no, la historia de nuestra antigüedad no es como la contaron aquí, que llegaron los iberos, después llegaron los romanos, después los no sé cuántos, sino que estaba todo mucho más claro. Y que no somos aún conscientes de que el mundo ibérico y el mundo romano no es que se superponían, sino que estaban completamente mezclados, hasta que poco a poco pues lo ibero fue declinando porque tendría menos prestigio, menos dinero, como han pasado en otras lenguas. Pero que durante cientos de años se hablaba latín, ibero, pues esa era la reflexión que no veníamos a ver. Y griego, por supuesto, que damos punto. Y ahora los dos anuncios. Primero, la próxima conferencia es el Rafa Lee. Repito lo de antes.
próxima conferencia es el próximo jueves. Es jueves de merendar. A ver cómo os lo arregláis para estar todos aquí. O merendáis la pataqueta después, o en el primer turno, o en el segundo turno. Pero pasaremos lista. Y el segundo aviso es, me lo han preguntado en diversas personas aquí y varias veces, y fuera. ¿Cómo está lo del viaje a México? Bueno, lo del viaje a México se comunicará a los socios, si no esta semana, que seguro que no, la próxima. Y tendremos que contestar rápidamente. O sea, ir recogiendo dinero, que vamos a hacer. Muchísimas gracias y muchísimas gracias.